A continuación estaremos hablando acerca de la mesa de medios, la prensa, los desafíos del periodismo, legitimidad, información, fake news y TIC. En ese sentido estamos convocando, si puede acercarse para el siguiente panel, el señor Javier Panza, quien es director de ABC TV, Quique Gamarra, periodista de Radio Primero de Marzo y Mega TV, Luis Carazale, director de prensa de TV y radio de Telefuturo, Florencia Gismondi, manager TV de 5 días. El siguiente panel estará moderado por Jacinto Ruiz, presidente del capítulo Paraguay de Sertal. Arrancamos. El siguiente panel, la siguiente charla está presentada por Canal 13 y Unicanal. Del mismo modo está siendo transmitido por el canal del Grupo ISOS por YouTube, el evento en vivo. Lo pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Damos inicio entonces a la mesa de medios, la prensa, los desafíos del periodismo, legitimidad, información, fake news y TICs. El periodismo de calidad sigue siendo esencial para una sociedad informada y comprometida. Los desafíos actuales requieren un enfoque en la responsabilidad, la ética, la adaptación y las cambiantes condiciones mediáticas para garantizar que la prensa cumpla su función de manera efectiva. Por otra parte, la era digital ha permitido una mayor accesibilidad a las noticias, pero también ha traído consigo desafíos como la fragmentación de la audiencia y la difusión rápida de desinformación y fake news. Damos inicio entonces al siguiente panel y les dejo a cargo del moderador Jacinto Ruiz, presidente del capítulo Paraguay de Sertal. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchos amigos y amigas, así que gracias por estar, gracias por compartir en estas dos jornadas que para nosotros representan mucho y que están ustedes es muy importante porque se nota las ganas de todos y las ganas que tenemos que seguir poniendo para que la comunicación en Paraguay, para que la prensa en Paraguay, para que la libertad de prensa siga con esa bandera tan importante, para luchar contra la piratería, ¿sí? Y todas las banderas que tenemos cada uno de nosotros y nosotras todos los días. Así que a este panel tan importante que ya fue presentado, pero que vamos a nombrar de vuelta. Gracias Florencia, gracias Quique, gracias Luis, gracias Javier, muchas gracias por estar. Tratamos de que sea lo más ameno posible, que sea una charla, que conversemos sobre lo que nos gusta y lo que hacen
ellos todos los días en radio, en pantalla, que es muy loable y muy interesante. Primero, Luis, me dijeron tenés una presentación, un PowerPoint que querés presentar. Arrancamos con eso, ¿te parece? Arrancamos con el PPT de Luis primero para charlarlo luego después y debatir ideas y comentarios sobre lo que es la comunicación en Paraguay. Ahora sí, ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias a los compañeros. Un gusto ver a tanta gente amiga, conocidos de tantos años en esta profesión que de alguna forma u otra nos une en alguna redacción de prensa. Más que una presentación, en realidad lo que me gustaría es compartir el análisis de una situación en diferentes momentos, en una línea de tiempo muy corta, que yo estoy seguro que vamos a coincidir en los hechos y puede servir para abrir el debate. En Paraguay, al igual que en el resto del mundo, hemos dado pasos agigantados en cuanto al uso de tecnología, y esto sin lugar a dudas ha puesto en aprietos a los medios de comunicación en diferentes momentos de la historia. Si bien son herramientas sumamente útiles para el ejercicio de nuestra profesión, también pueden llegar a complicarnos en cuanto al arte de la comunicación. Y puntualmente, para no extenderme mucho, con el debido respeto, quisiera compartir con ustedes dos momentos en la historia que creo que marcaron un antes y un después en la vida periodística nuestra y creo que en la vida política y de la mayoría de los paraguayos. El primer hecho ocurrió en marzo de 1999, el 23 de marzo del 99, cuando como medios de comunicación en ejercicio nos encontrábamos con algo que nunca habíamos visto, por lo menos en esta generación, un magnicidio. ¿Y cómo cubrir un magnicidio? Y si avanzamos, a ver, esta es, ¿verdad? Quisiera quedarme con el permiso de los colegas de Canal 9 utilizando esta imagen. El inicio de la historia, el 23 de marzo, encuentra esta imagen, la única que hay de Luis María Argaña al momento del magnicidio, que fue tomada casi por accidente por un camarógrafo que estaba en la zona. Canal 9 era el único medio de comunicación que tenía imágenes de Argaña minutos después del ataque. Todos los medios nos veíamos obligados a acercarnos al 9 y a pedirle por gentileza que nos cedan las imágenes y compartirlas a través de nuestros medios con la leyenda gentileza de Canal 9. Hace poco más de un año se repetía la historia, pero con otros condimentos. Lamentablemente teníamos conocimiento de un nuevo magnicidio. Esta vez era el fiscal Marcelo Pecci. No ocurría en Paraguay. Y ahí se daban otros condimentos. Porque cuando ocurrió lo de Luis María Argaña, ningún medio de comunicación, y creo que Quique, que es el que tiene más años en este oficio, puede dar certeza de esto, dudó en dar la noticia. Llegó la noticia y se contó. Cuando a todos nos llega la información de que el fiscal Marcelo Pecci había sido asesinado en Colombia, estoy casi seguro que ningún medio de comunicación se animó a dar la noticia de inmediato sin la confirmación. Es ese el salto al que nos encontramos más de 30 años después. Quizás no fueron tantos los años que pasaron. Es un mismo episodio en una misma línea de tiempo, pero que encuentra otras características, porque la noticia había recorrido viralmente por los teléfonos de todos los paraguayos, casi con certeza. Los medios de comunicación no se animaban a dar la confirmación. Era obvio, era una noticia muy fuerte. Nadie quería exponerse a dar una noticia falsa, tamaña noticia falsa, que no solamente pueda perjudicar la imagen de una persona, sino finalmente pueda terminar destruyendo un medio de comunicación. Y allí inmediatamente se presentaron tres situaciones que debieron
debieron ser analizadas por los medios. La noticia en sí, la llegada de las primeras imágenes de los sicarios y la llegada de las primeras imágenes del atentado. Dos situaciones que pusieron a las redacciones de prensa de todo el país en una situación absolutamente diferente, con 30 años de diferencia, y que estoy seguro que sigue siendo el debate diario cuando llega una noticia. ¿Cómo nos golpea una fake news? ¿Cómo nos golpea una noticia falsa como medios de comunicación y como periodistas? La idea es traer esta discusión y conocer las experiencias de cada uno de los colegas. Me parece bien, y creo que para que sea bien así rápido y algo bien movido y que sea de interés para la gente, me parece que ese disparador es muy importante y que cada uno cuente su experiencia y hoy cómo se hace, porque la verdad queremos saber cómo se hace, cómo se coteja la información, cuáles son los riesgos. Imagínense lo que dice Luis, una fake news de ese tamaño, ¿sí? ¿Qué daños puede tener para los medios? Y son todos los puntos que están en la presentación de la charla de ustedes: responsabilidad, ética, fake news. A ver, y arranco aquí con Florencia. ¿Cómo se maneja hoy ese criterio de información, certeza, validación, tiempos de publicación? Bueno, muy buenas tardes a todos primeramente. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo trabajo en un medio económico. 5 Días es el medio económico de por sí número 1 del país. Nosotros también chequeamos muchas noticias económicas que podrían golpear al país. Y si bien antes, cuando yo estudié periodismo, que fue hace mucho tiempo atrás, nos decían siempre que hay que chequear con 3 fuentes. Esas 3 fuentes que no se conocen entre ellas, para saber que eso que nos están contando es real. Hoy por hoy es imposible tener el tiempo de chequear con esas 3 fuentes que no se conocen entre ellas. Más de uno termina chequeando 3 fuentes en Internet. Porque aunque nos guste o no nos guste, todos ustedes que están aquí también se pueden convertir en periodistas, aunque no lo fueran, subiendo en sus redes sociales lo que pasa al lado de ustedes o mismo en otro país. Y es ahí como empiezan los perfiles falsos, las cuentas falsas o lo que fuere, a tratar de confundir sobre todo los medios de comunicación y a todo ciudadano, a tirar esas noticias falsas para que los medios de comunicación masivos los prendan y de esa manera se magnifique aún más. Nosotros en 5 días seguimos chequeando absolutamente todo. Tratamos de, lo más rápido posible, chequear con varias fuentes antes de subir en las redes sociales, porque obviamente es lo más inmediato. Nosotros somos un periódico, todavía imprimimos, entonces esa forma, o un canal de televisión, el cual yo estoy a cargo, y de esa forma tratamos de chequear absolutamente todo antes de subir a las redes sociales. Y sí, es un trabajo 24 horas y sí, es un trabajo el ver lo que están enviándote para ver si es real. Porque ha pasado y han caído los medios de comunicación y han caído personalidades en algunas cuentas falsas que son extremadamente iguales. Y es muy difícil en no caer. Yo creo que todos los periodistas hemos caído en una cuenta falsa. El decir yo nunca caí es porque no estás en las redes sociales. Todos hemos caído en las cuentas falsas, todos hemos tenido una noticia que no fue. La responsabilidad está en chequear antes de darla. Y creo que ahí se nota quién es periodista y quién no. Ahora, Quique, en tu criterio, esa validación con tal de tener la primicia, de tener la velocidad, yo conté primero, ¿cómo se balancea? Bueno, Jacinto, yo quisiera hacer un preámbulo primero. Hay una canción del rock and roll argentino de Piti Álvarez, que como todo rock and rollero está loco y es la regla, ¿verdad? Es un loco lindo. Y el tipo decía, somos indios comunicados a través de internet. Nosotros somos indios comunicados
a través de Internet. Indios que acabamos de descubrir que no somos casi 8 millones, somos apenas un poquito más de 6 millones. Base estadística nacional, ¡boom!, reventó por los aires. Había sido. Y previamente veníamos del largo duelo ahí con el cadáver de Francisco Capli. Murieron las encuestas políticas. Hace 10 años murió las encuestas políticas. Es decir, un elemento de construcción de políticas públicas como son las encuestas no existen ni funcionan en Paraguay. Y resulta que nosotros no tenemos ese insumo básico a partir del cual hacer determinados cálculos. Y hoy, indios comunicados a través de Internet, subimos a la edad de las redes sociales, que es pura ciencia de datos. Pura ciencia de datos. Nosotros no terminamos todavía de aprender a sumar y restar y los perros están en cálculos infinitesimales. Si hoy día nosotros queremos hacer un trazado de fake news, entramos en un territorio que hoy, salvo que vos me digas, yo soy el Washington Post, vos no tenés lo que tenés que tener. Ellos sí pueden tener. El resto tenemos que caminar hacia un campo oscuro y muy costoso, que es aproximarnos a la comunidad de inteligencia, a esos israelíes, a esos chinos que tienen software de intercepción de llamadas y que tienen como servicio on demand la posibilidad de decir, bueno, a Boris Johnson le pillaron haciendo una farra en plena pandemia. ¿Cómo fueron las reacciones y cómo perjudica reputacionalmente eso a Boris Johnson? De la cantidad total de tweets que se emitieron, ¿cuántos fueron orgánicos, cuántos fueron genuinos y cuántos fueron organizados? Esa capacidad de análisis no la tiene hoy el periodismo por mucha buena voluntad que ponga. Es ciencia de datos compleja que está en manos de personas que manejan software demasiado costoso. En estos días se solucionó, comillas, se solucionó, pobre tipo murió, ¿verdad? El médico al que le balearon en San Pedro. ¿Cómo se solucionó el tema? ¿Cómo se llegó a la pareja de culpables? Porque hay una empresa americana que tiene un software que se llama A6, que vino a hacer un demo para la Policía Nacional. Y digo, che, te presto un rato. ¿Qué querés saber? Y quiero saber esto. Y hicieron el emparejamiento de los teléfonos y llegaron a determinar que el sicario y su transportista tenían sus teléfonos a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros en determinados tiempos en una línea de fechas determinada. Es decir, está en ese campo de capacidades con las que hoy la prensa no cuenta el seguimiento de qué es falso y qué es verdadero en redes. Es apavorante y es maravilloso al mismo tiempo. Estamos on the verge, estamos al borde de un redescubrimiento del periodismo, donde probablemente nuestro científico de datos, o sea, lo que hoy es nuestra novedad en la redacción es nuestro community manager, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, lo siguiente será nuestro científico de datos, el que haga el data mining y nos diga esto es verdadero, esto es falso, esto es fake, esto se originó en China, esto en Mongolia, esto en Bashio y esto en Lambaré. Pavoroso y maravilloso al mismo tiempo. Y estamos lejos de tener esas cuestiones. Luego de lo que presentó Luis, te digo, Javier Panza, gran amigo también, agradecemos también tu presencia, Javier. ¿Dónde queda la ética al momento de la velocidad? Son preguntas que siempre se me ocurren a mí y les dije hoy en la previa, yo les escucho, les veo, para mí son referentes interesantes, muy interesantes de lo que es la prensa. Entonces, ¿qué mejor que tener la oportunidad de preguntarles hoy? ¿Es el momento de ser el más rápido, el más veloz? ¿Y qué pasa si le pifiamos en algún punto? Un gusto. Yo creo que existen algunos elementos básicos que hoy forman parte del debate del ejercicio del periodismo. Oppenheimer, en uno de sus libros, hizo un comparativo de datos que tienen diferentes universidades con respecto a las profesiones y aparece el periodismo. ¿Qué periodista va a desaparecer? El que no utiliza la tecnología para informar. Así como alguien que sirve café, uno ya paga en una máquina, retira del mostrador desde otra máquina, ¿verdad? El periodista que no incorpora la tecnología dentro del ejercicio probablemente quede fuera. Ya no es una máquina de escribir o solo una computadora en una redacción que después de las 10 de la noche queda a oscuras. Eso ya no existe. Y quien no se adecua desaparece como periodista. Y ahí es donde se agrega el elemento de la tecnología, que tanto es válida esa herramienta de trabajo. Claro que es
inclusive hoy se debate con respecto al uso de la inteligencia artificial en el ejercicio del periodismo. ¿O no vieron acaso algunos demos de presentadores y de presentadoras de noticieros? Y recuerdo que en uno de los talleres hubo gran debate en ABC, si en algún momento los que presentamos noticias vamos a desaparecer porque van a haber otros rostros quienes van a estar en pantalla. Y creo que no, porque es cierto, las redes sociales fueron uno de los grandes descubrimientos de las últimas décadas, una gran herramienta para el ciudadano, no solamente para el periodista, pero creo que nunca las redes sociales podrían reemplazar la credibilidad que tiene un periodista. Es cierto, pueden subir un video sobre un accidente y le arroban a un periodista. Javier, sobre el punto, y en pandemia se vivió eso. En pandemia se volvió mucho a lo tradicional, a la televisión, por ejemplo, que el share subió, por ejemplo, televisión abierta, y a los referentes del periodismo, entre comillas, de verdad, claro, en las redes. Buscaban los nombres de ustedes, por ejemplo, para validar noticias. Eso que decís pasó hace poco, ayer pasó. Sí, así como dijo Florencia, ¿quién no cayó en un face news? Yo caí en uno de esos. Pero creo que existe una diferencia cuando con intencionalidad te encargas de propagar una información falsa, adrede, con intencionalidad de dañar, destruir, lo que sea, creo que empieza a tallar la ética, pero no cuando se comete un error, ¿verdad? Exacto. El error lo vas a cometer sí o sí, o sea, somos humanos y todos vamos a cometer errores, desde el número 1 hasta el número 20, es imposible. Quien no cayó no ejerció el periodismo, ¿verdad? Pero ¿quién también supo cómo informar en pandemia? Nadie. No. ¿Hasta dónde llegamos los periodistas con respecto al impacto de una información durante pandemia? Todas esas noches que informábamos el número de muertos, en realidad lo que estábamos haciendo es propagar, incentivar el miedo, ¿o no? ¿O solamente queríamos alertar del peligro de salir a las calles sin tapabocas y sin lavarnos las manos? Yo no me voy a poner en el papel de antiglobalista, ni de antipandemia, ni detractor de nada, sino revisemos también lo que en algún momento hicimos y si fue válido o no. Y el tercer elemento que sí quería agregar dentro de ese principio de la ética es esos elementos anteriores que describí, ¿hacen que estemos en riesgo permanente de violar la ética? ¿De que la inmediatez nos obligue a ser los primeros en informar? Creo que Luis fue bien claro. Cuando apareció la información de Marcelo Pecci, nadie, pero nadie se atrevió hasta tener un contacto que pueda decir, esta es la información que estamos manejando. Inclusive, Luis, si no me equivoco, en las primeras horas utilizamos todos los canales, sobre todo el habrían. Sí. Por más que teníamos la certeza. Sí, la utilización del habrían, quizás incluso hasta como una forma de respeto, porque teníamos una confirmación off the record, pero oficialmente no había salido, y creo que fue una reacción casi instintiva de los medios que mantenían el zócalo habrían, sí. Por varias horas se mantuvo el habrían. Y los diferentes sucesos nos condujeron también a ser más cautelosos, a ser más reservados y sobre todo más meticulosos cuando hablamos de información, de noticias de ese impacto. En otro tiempo, cuando las redes sociales no tenían tanta incidencia, probablemente los medios íbamos a seguir cometiendo muchos errores, pero hoy tenemos muchos filtros que contribuyen o que evitan que cometamos esas atrocidades que tiempo atrás, y son muchas si vamos a comenzar a analizar, vamos a encontrar. Y el tercer elemento que sí me gustaría agregar y poner un poco en debate es el ejercicio del periodismo en un escenario de la libertad de prensa. Todos saben que Última Hora y ABC, la semana pasada fuimos elementos por parte del Ministerio Público en donde querían saber quién era el periodista que escribió determinados artículos. Por un lado, existe una responsabilidad del periodista, estamos obligados a seguir
las técnicas de la redacción, de la investigación, de la comunicación, pero por otro lado también necesitamos protección para ejercer el periodismo. Dos de las grandes amenazas, sí, creo que es el avance de las tecnologías y el no poder aprovechar, porque el periodista no sepa aprovechar esas tecnologías. Y lo otro, en medio de estados corruptos, que el ejercicio del periodismo se vea vulnerado. Bien, tenemos 5 minutos más y levantaron muchos puntos, porque lo que planteó Luis fue muy interesante desde el punto de vista de discusión, ver momentos, tiempos. Quique sumó un elemento para mí bastante, mucho de narración y muy interesante para levantar. Y luego Javier tocó otro punto que a mí me interesa mucho, que es la ciencia de datos, como empezó Quique hablando de la utilización de tecnología, ¿sí? Como para llegar mejor, más rápido y mejor armado. Cortito, ¿qué pasa con la academia? Todos ustedes trabajan con periodistas jóvenes. El periodista joven se va a donde vos quieras, a Itapita Punta, donde salimos acá mucho, a las otras universidades, a donde vos quieras. ¿Qué papel debe tomar o qué rol fundamental debe tomar la academia para que los chicos ya salgan con ese hambre y no todos quieran ser solamente el periodista deportivo del momento o la presentadora de noticiero del momento? Cortito, 1 minuto para cada uno y cerramos. Bueno, yo soy profesora universitaria, encima de todo eso. Yo creo que los chicos, los jóvenes, aprendo mucho de ellos, aprendo mucho de los jóvenes con los cuales trabajo. Ellos vienen con otro chip, no es mentira. Ellos vienen muy apasionados por hacer lo que les gusta. En el medio hay problemas en los cuales terminan en algunos trabajos donde los absorben y no pueden mostrar su brillantez y se van olvidando de lo que eran o de lo que venían buscando. Pero creo que ninguno de los periodistas que vienen de universidad vienen con el deseo de quiero ser el periodista del noticiero y si no, no hago otra cosa. Yo creo que ellos hoy por hoy están pensando qué voy a hacer en mis redes sociales, en mi canal de YouTube y cómo voy a trabajar mis redes sociales. Y bueno, el medio, mientras tanto, es una plataforma para aprender un poco más, que me conozcan y después hacer lo mío. Yo creo que los chicos jóvenes están pensando en otra dimensión. Ellos ven a los medios como una plataforma para abrir su canal de YouTube o sus redes sociales y, por supuesto, otros con la vocación de quedarse en un noticiero. Pero no hay que encasillarlos a todos. Y creo que yo aprendo mucho de los jóvenes y espero que continúe así. Cuando egresa, el egresado medalla de oro de la promoción de ciencias químicas, ese tipo se va y es empleado en una industria farmaquímica, digamos. Para que él entienda de verdad de qué se trata el ejercicio de las ciencias químicas, transcurre no menos que 1 año y medio. Y estamos hablando de medalla de oro. Ese paradigma sirve también para el periodismo. La gran escuela del periodismo siguen siendo los medios de comunicación. Los chicos llegan con muchas deficiencias que arrastran desde la secundaria, escriben mal, leen poco, hablan mal, tienen un nivel de lectura mínimo. Y increíblemente el otro día tuve la oportunidad de entrevistar a unos artistas urbanos y la calidad de improvisación de uno me impresionó muchísimo. Tenía una lucidez tremenda y una riqueza de vocabulario. Y le dije, che, ¿qué lees? Me dijo, no leo, veo películas. Es decir, tiene otro método de asimilación de conocimientos, asimilación conceptual o de vocabularios. Yo creo que la academia tiene un desafío enorme. Y si no es un objetivo de la sociedad trasladado a políticas de gobierno, la brecha va a ser cada vez mayor y el producto de la educación terciaria va a ser cada vez más deficiente. Lo siento mucho, no me pagan para ser optimista y en este campo tengo demasiados ejemplos para no serlo, lamentablemente. Sí. Lamentablemente creo que
coincidimos en ese punto. La universidad, de un tiempo a esta parte en lo que hace a nuestra profesión, descansa absolutamente el 100% de la formación de periodistas en los medios de comunicación. Las universidades hoy por hoy se encargan de titular a profesionales que terminan formándose en los medios de comunicación. Fui uno de ellos y coincido con Quique y con Florencia que no hay mejor escuela que un medio de comunicación y no todos accedemos a esa escuela. Nuestro nivel de formación es un problema, pero lo segundo que planteaba aquí, que creo que es un problema mucho más grande, porque no solamente es un problema de periodistas y para periodistas, es un problema del paraguayo promedio que no se informa o se informa solo con lo que quiere informarse y de la forma que quiere informarse. La preparación de esa persona, profesionalmente hablando, si estamos hablando de un periodista, va a llevar mucho más tiempo que una persona acostumbrada a la lectura, acostumbrada a consumir periodismo desde sus raíces, desde los medios de comunicación. Cierro brevemente con un caso, con una estadística que se dio hace unos días. Terminadas las elecciones, quedan 2 vacancias en el canal para contratación de cronistas. Tuvimos 60 jóvenes, chicos, que hicieron pasantía. Los 60 volvieron para una entrevista. La cobertura de elecciones es una cobertura que se ajusta más a estándares mucho más cerrados, diferentes a una cobertura habitual. De los 60, 2 quedaron. Y de los 60, 55 son egresados de universidades nacionales o privadas. Las universidades siguen titulando profesionales, pero descansando la responsabilidad de la formación en los medios de comunicación. Cuando estaba en la universidad, le había planteado a una de las profesoras de televisión si cuando hacíamos un noticiero, ¿qué era lo más importante? ¿La cantidad de noticias que emitíamos o la calidad? Y se abrió un debate. Unos decían que en realidad cuanto más noticias contábamos, tu noticiero era mejor. Y otros decían, en el equipo, entre los compañeros, que en realidad centrarse en 3 o 4 temas y hacer el desglose y hacer una correcta entrega de la noticia era lo válido. ¿Qué es lo que el público, la audiencia demanda hoy? ¿O qué es lo que nosotros como medios, como periodistas ofrecemos? Y es un gran debate, porque entra a jugar el rating, entran a jugar un montón de elementos, la competencia entre nosotros mismos por quién tiene la noticia calentita, reciente o la actualizada, o como formadores de opinión, de generadores de contenido, tenemos que asumir la responsabilidad ante nuestra audiencia de entregar lo que corresponde, porque ese es el compromiso social del periodismo. Para cerrar también esto, sí, cuesta muchísimo encontrar profesionales hoy. Las escuelas de periodismo, y creo que la utilización, les doy un ejemplo, la utilización del complemento directo e indirecto no es un problema de que arrastramos de las universidades, del colegio. Y hoy los chicos no utilizan, no tienen noción de qué es el complemento directo e indirecto. Y necesitamos un correcto, no sé si un 100% correcto de español, pero necesitamos aprender a hablar para comunicar, es indiscutible. Le veo a Sani, una ex compañera y colega, y cerrar con este elemento que decían. Claro, el periodismo es una construcción. Sani estamos hace muchos años en pantalla en un noticiero, pero nada mejor que su experiencia, su trayectoria, para que en vivo se dé un manejo correcto de una noticia que está apareciendo. Los chicos de hoy creen que salen de la universidad, ingresan a un medio y tienen el derecho de venir a derribar a quien está sentado en una silla en un noticiero. Solamente la experiencia, la trayectoria, esa muñeca, esa habilidad, te
te puede dar la solvencia para estar. Porque la solvencia para hacer frente como medio. El rostro de una persona que está en pantalla es quien da el rostro a un medio. Y eso se construye en años, no a la salida de la universidad. Gracias a CERTAL por darnos la oportunidad de discutir estos temas, no en la Semana del Periodista, el 26 de abril, y demostrar que esto es un tema que es agenda de ellos que están liderando medios, que están liderando horas de radio, de televisión y líneas de diario. Así que gracias a CERTAL por darnos esta oportunidad. Señoras y señores, muchas gracias por el tiempo. Un placer compartir con ustedes y a seguir escuchándoles, que tenemos excelentes profesionales en Paraguay que estamos trabajando día a día para que la noticia llegue de mejor manera, de mejor y más masticada a todos ustedes. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecemos a los panelistas quienes acaban de concluir esta fantástica mesa temática y los invitamos a participar de un coffee break, unos minutitos, y volvemos para las 18 horas para continuar con este prestigioso evento. Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a los presentadores Claro, Personal Flow, Huawei y Tigo, al auspiciante Vol, Ole Distribution,